Hola gente linda, de nuevo con ustedes en este video número 14 de esto que llamamos Biblia Básica para Nuevos Creyentes. Estamos recorriendo un poco el contenido de las epístolas paulinas y ahora nos tocaría epístolas generales, las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poquito entonces acerca sobre las epístolas generales y lo que ello signifique para nosotros. Y vamos a tratar de examinar un poquito acerca del contenido de estas cartas de forma general, no detallada. Acerca de los nombres de las cartas generales en el orden teológico, tenemos el orden que aparece en el índice, ¿no? El índice de nuestras Biblias, la sección del Nuevo Testamento. Allí, después de las cartas que escribió el apóstol Pablo, que ya dijimos que eran 13, nos quedan 8 cartas más a las cuales se les denomina epístolas generales. Entonces tenemos en primer lugar la carta o epístola del escritor a los hebreos. Luego viene Santiago, la epístola que escribió Santiago a determinadas personas, la primera y segunda carta del apóstol Pedro, primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, y la carta más pequeña, que es Judas. Bueno, sobre la designación de generales, podemos decir lo siguiente: las cartas generales de la Biblia son aquellos escritos donde el autor designa a sus destinatarios de manera general, sin una ubicación específica. Básicamente a eso se refiere. En principio, al ser general, es para toda la iglesia. Acerca de las designaciones de generales, vamos a hablar un poquito sobre el asunto de esta palabra general. Designaciones de este conjunto de cartas pueden ser generales, como decíamos recién. Otra forma de conocerlo es cartas universales, o también se le dice cartas católicas. Por general, porque son de una misma familia o de un mismo género que le es pertinente a la Iglesia de Cristo. Las virtudes que estas cartas tienen es para toda la Iglesia de Jesús. Universales, porque apunta al contenido de las cartas, que siendo un solo conjunto con un tema común, ese es el asunto, ¿no? Entonces es pertinente a todos los lectores que se identifican con la Iglesia de Jesús. Y católicas, decimos católicas, viene de la palabra todo y de la palabra arriba. Desde arriba hacia abajo, así. Toda la instrucción de estas cartas que dieron los apóstoles es para toda la Iglesia de Cristo. Básicamente sería algo así. Toda es la palabra de católicas, holos, ¿no? Toda la instrucción que contiene las cartas apostólicas. Los apóstoles, como quien decir, están en el aspecto de instructores, ¿no? Toda esa instrucción es para la base. La base es la Iglesia. Vienen las instrucciones apostólicas y es pertinente para toda la Iglesia. Eso quiere decir católico. Católico viene desde arriba hacia abajo para una base. Más o menos algo así es. O sea, no es una palabra solamente aplicable a una religión, sino que es un concepto que indica que viene una instrucción de un cuerpo autorizado, como ser los apóstoles de Jesucristo, y le es aplicable a toda la base sobre las cuales Dios mismo los puso.
Entonces, características de las cartas generales. Hablamos así en términos generales, ¿no? Fueron escritas por varios autores, a diferencia de las 13 cartas que escribió Pablo a las iglesias, un solo personaje escribiendo 13 cartas. Acá va a haber 8 cartas escritas por diferentes autores. En nuestras Biblias modernas, estas cartas generales se ubican después de las cartas escritas por Pablo. No fue así al comienzo de la era de los manuscritos. Antes se escribían, se transcribían las cartas y se hizo un conjunto al comienzo, y ese conjunto de escritos apostólicos que circulaban al comienzo de la era cristiana tenían el orden inverso. Primero estaban las cartas generales y luego estaban las cartas de Pablo. Así comenzó a usar la Iglesia de Cristo el orden de las cartas. La fecha de escritura de la mayoría de estas cartas corresponde a una fecha posterior a la fecha en que escribió Pablo, que tiene que ver entonces con fechas posteriores, o cerca del final de la vida de Pablo o cuando él había muerto. De ahí que la organización en nuestras Biblias, de nuestras Biblias modernas, ¿no? Recordemos que Biblia es como una biblioteca, no necesariamente un libro, sino 66 libros que podemos ordenar de la mejor manera para su estudio. De ahí viene el orden que tenemos nosotros en nuestros índices o cómo están ordenadas en nuestras Biblias. Además del interés teológico, al tomar este orden usaron un criterio cronológico en cuanto a grupos separados como cartas generales se refiere. Esto es en cuanto a nuestras Biblias, usó más el orden cronológico y pareciera ser que está bien, o al menos así parece. La mayoría de estas cartas toman el nombre del autor como título de la obra, a diferencia de las cartas de Pablo, que toman el título de sus cartas según el destinatario a la que se dirigían. Por ejemplo, Pablo escribía la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. No era carta de Pablo simplemente. En cambio, ahora vemos las cartas generales que se identifican por el autor. Los otros eran por los destinatarios. El orden cronológico de las cartas generales, cómo se fueron dando, se cree de esta manera. La primera carta que tenemos, y quizás la primera carta escrita, incluso antes que las del apóstol Pablo e incluso antes que se escribieron los evangelios, tenemos la carta de Santiago en el año 45 aproximadamente después de Cristo. Luego viene la carta o el libro, como quieres decir, de Hebreos en el año 65. Luego primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro también para esa fecha. Después viene Judas cerca de los años 70, la primera y segunda y tercera carta de Juan para los años 85 a 90 después de Cristo. Al menos eso es lo que históricamente se piensa. Sobre el contexto de las cartas generales, exceptuando la carta de Santiago, siempre hay un después de Pablo, es decir, cerca del final de su vida o incluso después. Incluso el concepto también lo podemos aplicar a la carta de Santiago, ¿no? Lo que voy a hablar ahora. Pablo murió por causa de predicar a Jesús como el Cristo esperado por Israel. Murió por predicar el Evangelio. Sus acusadores lo llevaron al martirio. Sus acusadores fueron los judíos celosos de su religión y de su estilo cómodo de vida en el Imperio Romano. Pablo, un judío como sus acusadores, y su doctrina de Cristo, de la sola gracia de Dios en Cristo para salvación, de la justificación solo por la fe en Jesús, de la libertad en Cristo, etc., atentaba contra la permanencia de todo el sistema de la fe judía de su tiempo. Por lo tanto,
Vista la amenaza que representaba un maestro de este tipo de doctrinas para la continuidad del sistema de religión judía, sus acusadores, mintiendo, lo llevaron hasta Roma, y allí murió en la cuna del Imperio Romano. Con la muerte de Pablo, la voz del amado Cristo comenzó a ser capturada en las diferentes cartas a las que llamamos cartas generales. O sea, ya no solamente Pablo, sino que ahora Cristo empezó a hablar por medio de otros autores. Ahora no ya Pablo a las diferentes iglesias locales hablándoles en nombre de Cristo, sino varios representantes de Cristo a toda la iglesia dispersa por el mundo. Les hablan sobre su amor por su amada iglesia. ¿Qué hay después de Pablo entonces? Más persecución. Ese es el asunto. El contexto de persecución a la libertad que la iglesia tiene en Cristo fue desde los mismos días de Jesús el Cristo. Así nació el contexto de iglesia. Jesús fue llevado a la cruz por el mismo sistema de religión judía que llevó a Pablo al martirio en Roma. Y entre los días de Jesús y los días de la muerte de Pablo, la persecución religiosa fue característica en la vida de la iglesia de Cristo. Se desarrolló en ese contexto. ¿Qué contexto? De persecución. Desde la persecución religiosa al estilo de vida de libertad en Cristo que gozaba la iglesia, se tornó a la persecución estatal. Pasó de algo de ser meramente religioso a ser un problema de Estado. Esa era la iglesia de antes. Pasó de algo, parecía ser que se arreglaba ahí entre cuestiones religiosas, a ser un problema de Estado. En primer lugar, debido a los lazos que existía entre la religión judía y el Estado romano. La influencia judía para manipular las situaciones para que el Estado romano tome parte en el asunto contra la vida de la Iglesia, no tardó en lograr que la persecución contra la vida de la Iglesia en Cristo fuera considerada una amenaza, incluso para la continuidad del Imperio Romano, no yo solamente la continuidad de la religión judía, sino de lo que se creía era el Estado romano. Entonces, la Iglesia tenía amenazas externas, pero también internas. La doctrina de Cristo siempre se vio atacada por la misma filosofía de vida del sistema religioso judío. Por ejemplo, tenemos en primer lugar presiones de la vida. ¿Qué significó para un judío común criado como judío ahora empezar a creer en Jesús? Significaba apostasía de la fe judía. Era un apóstata, considerado un apóstata. Recordemos que los orígenes de la iglesia primitiva fue en sus orígenes judío. Entonces, convertirse al cristianismo, o nosotros llamamos cristianismo, pero convertirse a la fe de Jesús significaba abandonar la fe judía. Entonces, eran expulsados de su comunidad por su nueva fe en Jesús como el Mesías esperado por tanto tiempo por Israel. Dejaron su propia nación por causa de creer en Jesús. Ese fue el costo. Muchos fueron desheredados por sus padres al aceptar la fe de Jesús. Esto significó el abandono de la seguridad económica que gozaban la familia de sus padres. Ahora dependía de lo que él mismo pudiera hacer en su nueva fe. Otros fueron abandonados por sus familias. Por ejemplo, Pablo mismo, quien era un rabino de extraordinaria reputación, habría sido abandonado por su esposa por causa de su nueva fe en Cristo Jesús. Es el rechazo familiar, es el abandono del hogar, dejar la familia de sangre. Ahora pertenecían a una nueva familia, la familia de la fe de Jesús, el Cristo. Por lo tanto, mucho de su supervivencia dependía de que también pudieran ahora vivir en esta nueva familia de la fe. Y es aquí donde aparecen las doctrinas apostólicas que guían a esta nueva familia, que estaba sujeta a las presiones de la vida. En segundo lugar, podemos hablar de
las presiones de las malas doctrinas. Como vimos, la doctrina apostólica se transformó en un conjunto de guías para que la nueva familia de la fe de Dios pudiera vivir y desarrollarse lejos de la seguridad que brindaba la antigua vida. Cuando no creían en Jesús, estaban cómodos, ahora creyendo en Jesús se les complicaron las cosas. Así que, si la doctrina apostólica se transformaba en algo tan vital para la vida de la naciente Iglesia de Cristo, sucedió que se intentó contaminar este tipo de doctrina con mezclas de doctrinas judías que intentaban persuadir a muchos creyentes a volverse a la antigua senda del sistema de religión judía. La duda que se sembraba podría ser de este tipo: ¿realmente será que este Jesús es el Mesías que esperábamos? O, quizás más sutil, ¿la fe en Jesús es lo único que se necesita para ser salvo? O, ¿qué de todo lo que dice Moisés que hay que hacer para agradar a Dios? Dudas. Las presiones externas es otra de las cuestiones que afrontaban la iglesia naciente. Incluso, más que nada estamos hablando del periodo después de Pablo, pero estuvo presente, como les decía recién, desde los días de Cristo hasta incluso la muerte de Pablo, y lo vemos después lo mismo. Las presiones externas. Martirio. Desde los días de Esteban, en Hechos capítulo 7, la Iglesia de Dios fue perseguida con persecución de muerte. Básicamente, creer en Jesús al comienzo de la era de la Iglesia era una autodeclaración de propia muerte, una sentencia de muerte. Los judíos y su poder de influencia buscaban la muerte de los seguidores de Jesús. Si no eran los judíos, lo eran los paganos, que se sentían amenazados porque muchos de ellos vivían de la idolatría que fabricaban con sus manos o de las doctrinas que ideaban sus mentes corruptas, y venía el cristianismo a plantear otra vida. Luego, el mismo Estado de Roma les tenía su rechazo cada vez que el creyente confesaba que el Señor Jesús era el Señor de todo, era el Cristo el Rey, era Cristo el Señor y no el César. Y ahí es donde comenzaba el Estado a perseguirlos. Así, los judíos religiosos, los paganos idólatras y el imperio de Roma, todos se unían para tratar de destruir la plaga que amenazaba su comodidad, su economía y su poder. Ahí estaba la naciente iglesia. Luego, las mismas presiones del hombre interior. O sea, el creyente tenía persecuciones de la vida, presiones de la vida, tenía las cuestiones de las presiones del Estado, como decíamos recién, ¿no? Las presiones externas, las presiones de las malas doctrinas, y ahora es la evaluación, la autoevaluación. Preguntas en el hombre interior comenzaban a surgir por causa de la evaluación de la realidad que vivían y de la causa de esa realidad, es decir, su fe en Jesús. ¿Por qué sufrir tanto y estar tan expuestos a la misma muerte? ¿Vale la pena seguir esta fe que desafía a un mundo que se enoja tanto contra esta fe? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Será que es la verdad de Dios? ¿Será Jesús realmente el Salvador del mundo? Frente a tanta presión, existía constantemente la tentación a abandonar la fe de Jesús. De ahí la necesidad de las cartas apostólicas, no solo las generales de las que estamos hablando, sino todas las cartas apostólicas, incluso la profecía del libro de Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos el mensaje del amado Cristo a su amada iglesia que estaba en este contexto. Van a tomar Santiago y se van a enterar de estas cuestiones. En Santiago, el mensaje de Cristo a su amada iglesia es: la verdadera fe será probada. Y dice: tengan paciencia
hasta la venida de su amado Cristo Jesús. Ese es el mensaje en líneas generales. En la carta a los Hebreos, Jesús es presentado como superior a cualquier cosa creada. Este es su amado. Él es Dios, por lo tanto, Él es el Salvador. Salvador perfecto del pecado, Salvador perfecto de la presión presente y Salvador suficiente para la ira venidera en su segunda venida. Luego, el mensaje del amado Cristo a su amada iglesia en la primera y segunda carta de Pedro, dice: ustedes son participantes de la divina naturaleza. Por lo tanto, son nación santa. Y su misión en el mundo es anunciar las virtudes de este precioso Jesús, al que aman sin haberlo visto hasta su inminente venida. Ese es el mensaje de Jesús en estas cartas. En primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿qué nos dice Jesús? Expresen la vida de Cristo por medio del amor genuino a los hermanos de la fe de Jesús. Persistan en la verdad hasta su venida. Y luego la última epístola de esta serie de 8 llamadas generales, católicas o universales, en Judas, ¿no? Persistan en la verdadera fe de Jesús. No se dejen engañar por los falsos maestros. Esperen la venida de Jesús en amor. Básicamente es entonces el mensaje del amado Jesús a su amada iglesia, que siempre va a estar siendo probada en la fe, pero necesitan desarrollar paciencia con sus ojos puestos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, dice la Escritura, seremos semejantes a Él. Bueno, esto es básicamente un poco acerca del contenido de las cartas generales o epístolas universales. Espero les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo en el próximo y creo que último video. Vamos a tratar sobre un poquito también sobre el libro de Apocalipsis para cerrar nuestro ciclo de charlas de Biblia básica para nuevos creyentes. El Señor les continúe bendiciendo.